Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es jueves 1 de junio y vamos a comenzar a leer el libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 1. Mientras el libro de los Salmos es para una vida devocional, el libro de los Proverbios es para la vida diaria. Proverbios da sugerencias prácticas para una vida eficaz. Este libro no solo es una colección de dichos hogareños, contiene consejos espirituales profundos, extraídos de la experiencia. Un proverbio es una frase corta y sabia, fácil de aprender y llama a una persona para la acción. No argumenta sobre criterios espirituales ni morales básicos. Supone que ya los tenemos. El libro de Proverbios se enfoca en Dios, en su carácter, en la obra, en sus bendiciones. Y nos dice cómo vivir en relación íntima con el Creador. Aunque es parte de un cuerpo de la literatura sobre sabiduría que es más grande, es más abarcante, que incluye a Job, Salmos, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios es único. Es único en su estructura, siendo principalmente una colección de declaraciones individuales sin mucho contexto u organización por tema. Proverbios también es único en su conexión con la literatura secular en su tiempo. Los reinos vecinos también tenían sus colecciones propias de proverbios. Algunos son incluso muy similares. Algunas de estas escrituras se titulan, por ejemplo, en el reino egipcio, Instrucciones de Pat-Hotep, Enseñanza de Amenemhotep, Instrucciones de Anit. Y en el mundo babilónico, Instrucciones de Churapak, Palabras de Aigar. Así que ya esos pueblos también tenían sus propios libros de proverbios. Los proverbios enseñan sabiduría a través de puntos breves y principios, pero no deben considerarse como leyes o promesas universales. Los proverbios son maravillosamente exitosos por ser lo que son, proverbios. No son profecías fallidas o teología sistemática. Proverbio por diseño establece observaciones puntuales destinadas a ser memorizadas. Naturalmente, los proverbios generalizan como debe serlo un proverbio, y por lo tanto puede estar enfocado en hacer la vida demasiado ordenada para ser verdadera. Pero nadie se opone a estos dichos seculares, ya que de la misma forma exige una declaración radical y busca a un oyente con ingenio. Así que los proverbios no son una fórmula mágica que da la sabiduría para encantamiento. Al igual que las piernas de un hombre cojo que cuelgan inútiles, es el proverbio en la boca de los necios. Proverbios capítulo 26, versículo 7. Los proverbios raramente citan otras partes de las escrituras hebreas, como la Torá o la ley. Los proverbios de Salomón son muy famosos en todo el mundo. Y bueno, hermano, también nosotros en cada cultura tenemos nuestros proverbios, solamente que nosotros le decimos dichos, pero también son frases que algunas de ellas contienen sabiduría y algunas son muy repetidas, pero no quiere decir que sean verdad. Por ejemplo, hay un proverbio que nosotros tenemos que es muy conocido, ¿verdad? Que dice:
Por ejemplo, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Entonces, eso se puede aplicar tal vez en algunas situaciones, pero no en todas, ¿verdad? Porque eso es mentira. Uno puede ser que nació pobre, por ejemplo, pero no quiere decir que uno tiene que morir pobre, ¿sí? Entonces, no se aplica, ¿verdad? Muchacho barrigón ni que lo fajen chiquito. O sea, que una persona nunca puede cambiar su carácter. No. Eso también es mentira. Si nosotros nos esforzamos, podemos lograr cambiar nuestro carácter, nuestro sistema de vida. Así que por eso es que los proverbios generalizan, ¿verdad? Ellos generalizan, pero no quiere decir, hay que analizarlo, porque no todos dicen la verdad, aunque se hacen muy populares. Salomón, que es el autor de la mayoría de los proverbios, fue el rey de Israel que se hizo famoso por su sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 13, ahí se narra que Salomón le pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo. También allí en Reyes vemos que hay una notable demostración de sabiduría con la respuesta que Salomón dio para solucionar un problema que había entre dos mujeres y su hijo muerto, y un niño muerto. Eso está registrado en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Salomón compuso más o menos 3.000 proverbios y cantares. También disertó sobre los árboles, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo también habló sobre los animales, sobre las aves, los reptiles, los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado su fama. Según Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 34. La apertura de los proverbios de Salomón no debe interpretarse en el sentido de que Salomón fue el autor de todos los proverbios. Hay algunos otros autores específicamente mencionados. Tenemos por ejemplo el caso de Agur y Lemuel. Otros autores no se mencionan explícitamente, pero se mencionan como hombres sabios. Sabemos que este hombre, Salomón, que fue notablemente sabio, no terminó su vida en sabiduría. Es una paradoja, ¿verdad? Uno de los tipos de individuos más molestos es el sabelotodo. Alguien que tiene una opinión dogmática acerca de todo, cerrado a cualquier novedad, se irrita con la disciplina y se niega a aprender. Y Salomón llama en el capítulo 1 insensato a esta clase de individuo. No seas un sabelotodo, nos dice Salomón en otras palabras. En cambio, sé receptivo al consejo de otro, sobre todo a los que conocen bien y los que pueden dar consejos valiosos. Él nos pide que logremos aprender de otros. Recordemos que solo Dios es el único que lo sabe todo. Allí en el capítulo 1, versículos 7 y 9, se da información y el conocimiento es abundante, pero hay falta de sabiduría. Sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho. Es una actitud básica que influye en cada aspecto de la vida. El fundamento de la sabiduría es temer a Dios, honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por su poder y obedecer su palabra. La fe en Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y sus acciones. Confiemos en Dios
y Él nos hará profundamente sabios. Es útil que recordemos ahora la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Uno puede tener conocimiento sin sabiduría. El conocimiento es la recopilación de hechos. La sabiduría es el uso correcto de lo que sabemos para la vida diaria. El conocimiento puede decirnos cómo funcionan los sistemas financieros. La sabiduría nos dice cómo manejar un presupuesto apropiadamente. Así que vamos a leer este capítulo y vamos a tratar de adquirir el temor al Señor, que es el principio de la sabiduría. Y recuerden, hermanos, que Adán y Eva, ¿verdad? Ellos cayeron en la tentación de querer tener sabiduría, ser más sabios de lo que eran. Pero fue esa elección justamente lo que llevó al hombre a ser insensato, porque desaprobó el primer principio de la sabiduría, que es el temor al Señor, a Jehová. Así que vamos a leer este salmo, este proverbio, capítulo 1, con mucho interés, y no nos olvidemos tener temor al Señor. ¡Maranata! ¡Cristo viene! Bendiciones para todos mis hermanos. ¡Feliz día!